Entonces, hablando de masas mediastinales, los tumores más frecuentes, considerando su frecuencia global, adultos y niños, son los neurogénicos. ¿Cuál es el tumor más frecuente del mediastino? De manera general, los neurogénicos, de origen neurogénico. ¿Ya? La tomografía y la resonancia son las técnicas de imagen más sensibles. Un dato radiológico de interés es la tendencia de teratoma a calcificarse. ¿Ya? Los teratomas el más frecuente son los seminomas, por ejemplo, ¿no? Entonces estos tienden a calcificarse y es un dato auxiliar que nosotros tenemos para que por medio de una radiografía podamos orientarnos hacia una masa mediastinal en el compartimiento posterior, aunque los seminomas son más frecuentes en el compartimiento anterior, como vamos a ver más adelante. El diagnóstico definitivo se suele realizar con técnicas invasivas. Las muestras obtenidas por PAP solo nos dan una aproximación citológica. Entonces, una masa mediastinal diagnosticada por tomografía nos puede orientar a, ya sea si es en la parte posterior un tumor neurogénico, o si es en la parte anterior, puede tratarse de un linfoma, puede tratarse de un timoma, ¿no es cierto? Pero la verdadera observación nos va a determinar la naturaleza de esta masa mediastinal. Entonces, para eso nosotros podemos contar con 3 procedimientos para poder realizar el diagnóstico, ¿no? Tenemos la famosa mediastinotomía, la mediastinoscopía o la toracotomía. ¿Ya? La mediastinotomía generalmente nos va a servir para abarcar todo lo que es mediastino superior y anterior. ¿Ya? Lo mismo que la mediastinoscopía, sobre todo mediastino anterior. Pero la toracoscopía, por medio de la toracoscopía, vamos a abordar solamente el mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué masas podemos encontrar a nivel del mediastino anterior? ¿No? Como ya hemos hablado del timo, que representa la tumefacción más frecuente a nivel del mediastino anterior, ¿no? La más frecuente de este compartimiento, y puede asociarse a algunas alteraciones como la aplasia de células rojas, el síndrome Cushing, la miastemia gravis y la gamaglobulinemia, ¿no? Generalmente especial referencia con la miastemia gravis, ¿no? La miastemia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿no? En la que existe una fatiga muscular generalmente asociada al esfuerzo físico de manera progresiva por un bloqueo, ¿no es cierto?, neuromuscular a nivel de la acetilcolina, ¿no? Se encuentran bloqueados los receptores de acetilcolina y tiene mucho que ver, al ser una enfermedad autoinmune, con una masa o enfermedad a nivel del timo, ¿no? Tiroides podemos encontrar a nivel del mediastino superior, ¿no es cierto?, tumoraciones o masas que pueden corresponder al tiroides. Teratomas y otros tumores de las células germinales, generalmente el seminoma, ¿no? Y la característica de estos teratomas es que van a tener tendencia a la calcificación. Por ende, su diagnóstico puede ser un poco más sencillo. Y si son calcificados, ya no tienen ninguna actividad, ¿no? Cuando se calcifican, ya son masas que no van a ir aumentando en volumen. Asociados a ginecomastia, hipoglicemia o tirotoxicosis, ¿no? Dependiendo de qué sistema neuroendocrino esté afectado. En el nivel de mediastino medio encontraremos quistes del desarrollo a nivel pericárdicos y los famosos quistes broncogénicos, ¿no? A nivel del mediastino medio. Los linfomas, ¿no? Recuerden que la estirpe de los linfomas pueden ser o Hodgkin o no Hodgkin, ¿no es cierto? Los linfomas Hodgkin son aquellos que van a estar relacionados con los linfocitos B o los linfocitos T. Esos son los linfomas Hodgkin. Y los no Hodgkin van a estar relacionados con todo lo que va a estar en relación a el sistema, los órganos secundarios del sistema inmune, placas de Peyer, las células de Put, todo. Por ende, el linfoma que vamos a encontrar a nivel intestinal va a ser no Hodgkin. Y los linfomas que van a corresponder a las células B o células T van a ser Hodgkin. ¿Ya?
para que diferencien esos dos aspectos. No puede haber un linfoma Hodgkin en el intestino, ¿no? O un otro órgano que tenga un órgano linfático secundario, ¿no? Como las células de Kupffer, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Muy bien. Entonces, el linfoma en el mediastino medio y las hernias de Morgani, que son hernias del diafragma, que son anteriores, ¿no? Las hernias de Morgani son anteriores y se pueden encontrar en el mediastino medio. Es una hernia congénita del diafragma. En el diafragma podemos encontrar tres tipos de hernia, como lo vamos a ver más adelante: las hernias congénitas y las hernias adquiridas, ¿no es cierto? Las congénitas tenemos la de Morgani, ¿no? Y la otra es la de, me he olvidado el nombre, las hernias de hiato esofágico, que van a ser las adquiridas, ¿no? Las hernias de Morgani y las otras, las posteriores, ahorita no voy a ver. Se me fue ahorita, la tenía acá pero se me fue. En el mediastino posterior vamos a tener los ganglios, los neurogénicos, como habíamos quedado, los neurofibromas, ¿no? De los ganglios simpáticos, ganglioneuroma, los paragangliomas y los feocromocitomas. Todos son tumores neurogénicos y son los más frecuentes en el compartimiento, ¿no? Bosdalek, ¿no? Las hernias anteriores son las de Morgani y las hernias posteriores son las de Bosdalek. Y también podemos encontrar linfomas en la parte posterior, ¿no? El esófago, recuerden, son linfomas, en este caso no Hodgkin, ¿no? Quistes entéricos, pseudoquistes pancreáticos, la hernia de Bosdalek, acá está, meningocele, hematopoiesis extramedular. Entonces, el timoma tiene especial importancia porque está asociada a una patología importante, no es frecuente. Es la neoplasia más común en el mediastino anterosuperior. Puede asociarse a miastenia gravis en un 10 a 50%, aplasia de la serie roja o hipo o agamaglobulinemia, ¿no? Síndrome de Cushing, megaesófago, colagenosis, miocarditis granulomatosa. El criterio fundamental de malignidad de esos tumores viene dado por su capacidad de invasión local. Una vez que diagnosticamos una masa tumoral en el mediastino anterior o superior, lo siguiente indicado es una mediastinoscopía, ¿ya? La mediastinoscopía con finalidad de ver la masa, y si esta masa es irregular, extensa, probablemente tenga tendencia a la malignidad y tenemos que entrar a la resección. Obviamente hacemos impronta, o sea, biopsia por congelación, que nos va a determinar la naturaleza de esta tumoración, ¿no? Los quistes congénitos, como hemos visto, los broncogénicos son los más frecuentes, causa más frecuente de masa en el mediastino medio. Pericárdicos son los broncogénicos, que son más frecuentes. En menos ocasiones se localizan en el mediastino anterior. Y de los tumores neurogénicos, que son los más frecuentes en el mediastino posterior, tenemos a los schwannomas y los neuroliomas, que son los más frecuentes. Y la mayoría de ellos son benignos. Los neuroblastomas son tumores malignos poco diferenciados de origen nervioso que ascienden el sistema nervioso simpático y son muy frecuentes en niños. O sea, en niños los tumores más frecuentes en los niños son los neuroblastomas y se encuentran en el mediastino posterior y tienen tendencia maligna, ¿no? Pero de manera general los tumores, los schwannomas y los neurolinomas, ¿no?, de origen neurogénico son los tumores más frecuentes del mediastino posterior. Entonces, si la pregunta dice ¿cuáles son los tumores, las masas o los tumores más frecuentes en el mediastino posterior? Los neurogénicos. En el niño, los neuroblastomas, ¿ya? Más específicos. Y los tumores germinales, como les decía, los más frecuentes son los seminomas. Y una característica importante de estos es que tienden a la calcificación, ¿no? Representan un 10 a 15% de los tumores de mediastino anterior en adultos y más del 90% de los tumores de células germinales ocurren en los varones. Son tumores de crecimiento lento que producen escasos síntomas, ¿no? Cerca del 10% de los pacientes con seminomas puros pueden tener un nivel elevado de beta-HCG, pero nunca de alfa-fetoproteína. Esto, sobre todo en los tumores germinales a nivel del mediastino, a diferencia de los
localizados a nivel testicular, en los que sí van a generar alfa-fetoproteína elevada, ¿no? En ellos sí la alfa-fetoproteína va a estar elevada o va a sufrir alteraciones, ¿no? Entonces, los tumores mediastínicos más frecuentes son, no nos dice la zona, pero nos está hablando de manera general, ¿no? Los teratomas no, son segundos en frecuencia. Los linfomas no entran ni primeros ni segundos en frecuencia. Los neurogénicos sí, ¿no es cierto? Pero es de mediastino posterior. Los timomas son los tumores más frecuentes tanto en el mediastino superior como en el mediastino anterior, ¿no? Y los mesenquimales, ¿no? En este caso tenemos dos tipos de respuesta. Tumores mediastínicos tendrían que ser o los timomas o los neurogénicos. Deberíamos ampliar un poquito más la pregunta. Si dijera los tumores mediastínicos más frecuentes en los niños, del saque son los neurogénicos, ¿no? El neuroblastoma. El tumor más frecuente mediastinal, de manera general, estaría hablando del mediastino superior y del mediastino anterior. En todo caso serían los timomas, de manera general, ¿ya? Entonces a esta pregunta le falta un poquito más de complemento. O sea, si analizamos la pregunta, y es lo que probablemente hacemos en el examen de residentado, ¿no? Analizamos la pregunta, a ver, los tumores mediastínicos más frecuentes, ¿pero dónde? ¿En qué zona mediastinal? ¿En el mediastino medio, superior, anterior o posterior? No sabemos. Pero la respuesta que da la CONAREM, cuando trata solamente de mediastínicos, habla de timomas. Entonces, por eso es importante leer banco de preguntas, porque conceptualizamos la respuesta. Si bien es cierto, nosotros ya sabemos que pueden existir otras localizaciones y otras frecuencias, pero la respuesta la da en base a los neurogénicos, ¿ya? Entonces, por eso es importante el banco de preguntas. Si solamente hablamos de mediastino, tanto superior como inferior, sería los timomas, ¿ya? Pero la respuesta que da la literatura o el banco de preguntas dice los neurogénicos. Acá faltaría decir más frecuente en el mediastino posterior y en los niños, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta completa. Entonces, muchas veces uno por terco quiere analizar la pregunta, pero la respuesta está dada y esa respuesta no va a cambiar, y esa respuesta va a ser la positiva o la correcta cuando demos el examen, ¿no? El compartimiento del mediastino donde más frecuentemente se localizan tumores y en el que además son más frecuentemente malignos es, ahora sí ya nos da un poquito de datos, ¿no es cierto? Recuerden que los malignos son, habíamos visto que el neuroblastoma es el tumor maligno frecuentemente. Los timomas no son tumores malignos. Los seminomas no se comportan con tanta malignidad como los que se encuentran en el testículo. Entonces, se van a encontrar en el compartimiento posterior, ¿no? Porque estaríamos hablando de los neuroblastomas. Pero aquí la respuesta la dan como C, antero-superior, haciendo referencia a los tumores del timo, ¿ya? Entonces, si analizamos la pregunta, podemos llegar a esa conclusión. Ponemos posterior y nuestra respuesta es errada, ¿ya? Pero en la respuesta y en los exámenes está así, el compartimiento antero-superior. Eso más que analizar ya deben de conceptualizar, ¿ya? Y no solamente acá en cirugía de tórax, sino van a ver en todas las preguntas de todos los temas que traten, no van a encontrar relación entre la pregunta y la respuesta. Pero, consejo, guíense en la respuesta que da, ¿ya? Señale cuál de las siguientes frases es falsa respecto a los tumores mediastínicos. ¿La mayor proporción de tumores se sitúa en el mediastino anterosuperior? Sí, ¿no es cierto? Habíamos visto timo, seminomas, quistes. Si las lesiones mediastínicas son asintomáticas, cuando se descubren, lo frecuente es que sean de naturaleza benigna.
la mayoría de las lesiones son benignas, ¿no? No dan mucha sintomatología, salvo un hallazgo, y generalmente son casuales, ¿no? Se tomaron una radiografía o de repente se tomaron una tomografía, no genera mucha sintomatología, ¿ya? La presencia de síntomas compresivos o neurológicos sugiere una naturaleza maligna, sí, ¿no es cierto? Pueden progresar ya sea a una compresión esofágica, compresión neurológica, a nivel de la vena cava superior pueden generar compresión y generar el síndrome de vena cava superior, ¿no? Atrapamiento en esa zona, pues ya nos indica que hay progresión de la enfermedad, ¿no? Las técnicas diagnósticas más específicas son TC, resonancia y tomografía, ¿sí? ¿No? Pero el diagnóstico definitivo, el diagnóstico terapéutico mediante mediastinotomía, mediastinoscopía o toracotomía, ¿no? Nos va a servir tanto para las lesiones neoplásicas a nivel del mediastino como las lesiones neoplásicas para estadificar las lesiones en el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? ¿La biopsia por punción es obligada antes de decidir el tratamiento? No, ¿no es cierto? Inclusive, haciendo una mediastinostomía o una mediastinoscopía o una toracoscopía, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder hacer biopsia por congelación y determinar qué conducta vamos a tener con este tipo de pacientes, ¿ya? La mediastinotomía, primero, la mediastinoscopía se hace mediante una incisión a nivel de la base, el jugum, ¿no es cierto?, en este espacio, ¿no?, a nivel de la base del manubrio external, y a través de una incisión y un mediastinoscopio ingresamos hacia el mediastino anterior sobre la tráquea, ¿no? Y vamos a ver los ganglios, las tumoraciones a nivel del mediastino anterior. La mediastinotomía se realiza seccionando los cartílagos costales. Generalmente, a partir del tercer, cuarto y quinto cartílagos costales, ¿no es cierto?, puede ser en forma unilateral o bilateral, o sea, tanto el lado derecho e izquierdo, ¿no? Abordamos el mediastino medio generalmente en estos casos, ¿ya? Y la toracoscopía, que puede realizarse a nivel del sexto o quinto espacio intercostal también, ¿no?, del lado afecto. Idealmente, para visualizar todo el mediastino posterior entramos por el lado derecho. Entonces, mediastinoscopía derecha, ¿ya? Porque en el lado izquierdo vamos a tener dificultad del mediastino medio por la localización que tiene el precordio en esa zona. Entonces entramos por mediastinoscopía derecha para visualizar, una vez que el pulmón se ha colapsado, ¿no?, todos los órganos que van a comprender al mediastino posterior, ¿no? Muy bien. La toracoscopía también se hace con CO2, ¿ya? El pulmón, existe un sistema de doble tubo endotraqueal que el anestesiólogo utiliza y que por medio de la máquina ventilatoria es capaz de colapsar el pulmón que vamos a estudiar. Por ejemplo, en este caso el pulmón derecho lo colapsamos, ¿no?, y hacemos la evaluación con CO2. En caso de que haya derrame pleural ya no es necesario colocar CO2, pues. El derrame, si es un trasudado, por ejemplo, nos va a permitir, mediante toracoscopía, determinar la naturaleza o si hay algún otro evento que puede estar generando ese derrame, ¿ya? Entonces, ¿la biopsia por punción es obligada antes de decidir el tratamiento? No. La accesibilidad es muy limitada al mediastino anterior, medio y posterior, sobre todo para hacer una punción a aspiración, ¿no?, y para definir el tratamiento. Generalmente se hace diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, la que es falsa es la uno de los tumores citados a continuación de conducta benigna es frecuente en el mediastino anterior, ¿ya? De conducta benigna, el linfoma sí, ¿no?, puede tener conducta benigna, pero no es el más frecuente. Los seminomas también son de conducta benigna, pero no tienen esa frecuencia como los timomas, ¿no? Entonces, el timoma es una tumoración de conducta benigna que se encuentra frecuentemente en el mediastino anterior y superior, ¿ya? Está en la parte mediastino posterior y está en el mediastino medio. Entonces, la respuesta es el C. Si se dan cuenta, esta pregunta con las otras dos que tenemos se contradicen, ¿no? Se contradicen. Pero bueno, si ya nos está dando que solamente es el mediastino anterior, entonces tenemos que tener como referencia al timo como frecuente, ¿ya?
¿Cuál de las siguientes masas mediastínicas no se localiza en el mediastino medio? No se localiza. ¿El quiste broncogénico? Sí. ¿No es cierto? Hemos dicho. Los quistes pericárdicos también. El quiste tímico o los tumores del timo van a estar localizados en el mediastino superior y en el mediastino anterior. Adenopatías pueden haber en el mediastino tanto medio, anterior como posterior. Ruptura del arco aórtico tras disección aguda de la aorta, esto estaría en el mediastino superior. Recuerden, la disección del arco aórtico se va a dar en la unión, ¿no es cierto?, del callado aórtico con la aorta descendente, cerca de la inserción del ligamento arterioso, ¿no?, el ductus. Esa zona es la más flexible y asiento de lesionarse cuando hay lesiones por aceleración y desaceleración brusca, ¿no? Entonces son zonas en las que un pedículo está fijo y el otro es móvil. Sucede también a nivel del pedículo esplénico, ¿no? El hígado, perdón, el vaso tiene pedículos de fijación, ¿no? Espleno renal, espleno colónico, espleno gástrico, espleno iliar, pero el ilio es libre. Entonces es una zona donde también puede generarse lesiones por desaceleración. Otra es el ilio renal, ¿no? Entonces son zonas en las que el pedículo es fijo y el órgano es libre y puede generarse también lesiones por desaceleración, ¿ya? No sucede eso en el hígado. ¿Por qué no? Porque el elemento de fijación en el hígado, el elemento importante de fijación en el hígado es la vena cava inferior, ¿no? Ese es el elemento importante de fijación del hígado, ¿ya? Entonces el pedículo constituye el elemento de fijación en el hígado. El pedículo, digo, la vena cava inferior. Los pedículos no. Muy bien. Entonces, el quiste tímico o los tumores del timo no se encuentran en el mediastino medio, como habíamos dicho, ¿no? Una de las siguientes afirmaciones no es correcta, dice. ¿El timoma es el tumor más frecuente en el mediastino anterior superior? Sí, eso es correcto, ¿cierto? ¿El timoma puede acompañarse de miastemia gravis hasta en el 50% de los casos? ¿Sí? Más del 50%, incluso más del 60% de los casos de timoma se acompañan de miastemia gravis, ¿no? Pero no sucede así con la miastemia. Entonces, casi menos del 20% de las miastemias gravis van a acompañarse de un timoma. Entonces, existe más posibilidad de que un timoma curse con una miastemia gravis a que una miastemia gravis curse con un timoma como etiología. Recuerden que la miastemia es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Muy bien. El tratamiento del timoma en el tratamiento del timoma se obtiene una supervivencia de hasta 80% a los 5 años, más inclusive hasta el 90% llega. Tienen conducta benigna, ¿no? Existen dos picos de incidencia en la miastemia gravis, a los 30 y a los 50 años de edad, ¿no? Hay algunos famosos también con miastemia, ¿no?, que han sido reportados. Entonces la respuesta incorrecta es la C. Menos del 20% de miastemia van a cursar con timoma. El carácter de benignidad o malignidad en los tumores del timo se basa especialmente en de que un tumor benigno, un tumor tímico sea benigno o maligno, sobre todo se va a deber a la estructura macroscópica que vamos a observar. Si este es irregular, se extiende o progresa hacia órganos vecinos, probablemente tenga condición maligna, pero si no lo hace, es pequeña, localizado, no genera invasión a órganos vecinos, entonces no va a tener conducta maligna. O sea, en pocas palabras, mientras más invasividad, más progresión o más extensión tiene los tumores mediastinales, mayor tendencia a la malignidad van a tener, ¿ya? Entonces, ¿su asociación con la miastemia gravis le va a dar el índice de malignidad? No, ¿no es cierto? La existencia de proliferación linfática tampoco. El carácter invasivo local, sí. Mientras más invasividad tiene, más malignidad va a tener este tumor. La edad de los pacientes no tiene nada que ver. Las características del componente epitelial tampoco, ¿no? Entonces, la invasividad. ¿Cuál de los siguientes tumores mediastínicos raramente producen beta-HCG y nunca alfa-fetoproteína y cuyo tratamiento es la cirugía y o radioterapia?
Entonces los tumores mediastínicos que van a generar beta-HCG y alfa-fetoproteínas son los tumores, en este caso los seminomas, ¿no es cierto? Entonces tenemos los coriocarcinomas, no se encuentran en esa zona, los teratomas, tampoco, los carcinomas de células embrionarias, no, los seminomas, ¿no? Son los que van a generar ese tipo de cuadros. Los teratomas, dentro de los teratomas están incluidos también los seminomas, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una doble pregunta, ¿no? Una doble respuesta, o es un teratoma o es un seminoma. Pero los teratomas están incluidos, los seminomas están incluidos dentro de los seminomas. Acá dan como respuesta el seminoma, ¿no? Por ese detalle. Muy bien. Mujer de 38 años asintomática a quien en la primera radiografía rutinaria laboral se descubre la existencia de una imagen tumoral en mediastino anterior. Bien delimitada, se observa que la masa tumoral tiene distintas densidades con zonas diseminadas de calcificación. Entonces ya estamos hablando probablemente de un teratoma, ¿no? El diagnóstico más probable es el neuroblastoma, no tiene tendencia a la calcificación, se localiza en el mediastino posterior, no en el anterior. El teratoma sí, está en el mediastino anterior y tiene tendencia a la calcificación. El quiste pericárdico y broncogénico están en el mediastino medio. Y los mesoteliomas son los tumores malignos de la pleura. Entonces la respuesta es la B. Muy bien. Hablar un poco del síndrome de vena cava superior. No es un síndrome muy frecuente en cuanto a presentación, pero a medida de que el cáncer de pulmón viene tomando mayor incidencia respecto a las neoplasias de estómago, mama, ¿no? y cervix, considerándose en algunos lugares inclusive la primera causa de muerte, ¿no? en las mujeres, es que este síndrome ya está haciendo un poco más, aumentando su incidencia, ¿no? Se produce por la obstrucción al flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, que obstruye obviamente un elemento que crezca extrínsecamente, probablemente una tumoración, una masa sólida, ¿no? La etiología más frecuentemente es el carcinoma broncogénico, que es un tipo de tumor pulmonar, de cáncer pulmonar. Recuerden que los cánceres en el pulmón, las neoplasias de pulmón son de 4 grupos o 4 tipos, ¿no? Tenemos al carcinoma anaplásico de células pequeñas, o LOAT cell famoso, ¿no? Tenemos al carcinoma epidermoide, ¿no? Al adenocarcinoma, y dentro de este adenocarcinoma están incluidos este carcinoma broncogénico, dependiendo del estirpe epitelial que tiene. Y el otro es el carcinoma anaplásico de células grandes. Entonces, esos son los 4 grupos importantes de neoplasias pulmonares que vamos a tener. Y otro grupo es los no microcíticos y los microcíticos, ¿no? No microcíticos, el epidermoide, el adenocarcinoma y el de células grandes. Y los microcíticos, el de células pequeñitas, que son los que van a tener manejo diferente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Pero para que nos orientemos de dónde sale este carcinoma broncogénico, ¿no es cierto? Viene de los carcinomas, de los adenocarcinomas, ¿no? Seguido por el linfoma y el carcinoma metastásico, ¿ya? Entonces, el linfoma a nivel torácico, ¿no es cierto?, va a ser linfoma no Hodgkin. A nivel abdominal también, recuerden que el linfoma Hodgkin es aquel que está o que va a incluir a las células B o T sanguíneas, ¿ya? Entonces van a ser específicas de esa zona. El diagnóstico: congestión venosa cervical, obviamente, porque va a haber disminución de retorno venoso en la parte superior, plétora, edema facial y de miembros superiores, cianosis, disnea, edema laringio, ¿no? Ensanchamiento mediastinal en radiografía de tórax, tratamiento oxigenoterapia, esteroides, diuréticos y restricción de sal para disminuir la precarga, en este caso, y evitar el retorno venoso hacia el corazón, y con esto disminuir la plétora. Radioterapia de emergencia y en tumores no quimiosensibles, ¿no? Generalmente es el carcinoma broncogénico el que lo genera. Entonces son tumores que sí son quimiosensibles. Es más, pueden tener, dependiendo de la invasividad, incluso hasta manejo quirúrgico, este tipo de tumores. Cirugía si fracasa radioquimioterapia o en procesos benignos, ¿no?
Muy bien, entonces la clínica es la compresión de la desembocadura de la vena cava. Acá tenemos los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo, todos lateralizados hacia la línea derecha, ¿no es cierto?, para que desemboquen en el atrio derecho, ¿no? La clara sugestiva de plétora, hay petequias, no ingurgitación yugular, ¿no?, en este síndrome. Una mujer de 55 años, fumadora durante años, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior, ¿no? En la radiografía de tórax hay marcado ensanchamiento mediastínico. ¿Cuál es la patología más frecuente? Bueno, fumador, ¿no?, relacionado íntimamente con las neoplasias, ¿no? Carcinoma microcítico pulmonar es el que más se relaciona. El que está más relacionado con la neoplasia pulmonar, más relacionado con el tabaco, es el carcinoma microcítico pulmonar, ¿no es cierto?, que es el famoso bad-cell, el de células pequeñas, ¿no?, que es un tema aparte, inclusive en cuanto a la terapéutica que se va a aplicar, ¿no? Generalmente quimio radio, ¿no? A diferencia de los otros tres, que son los no microcíticos, el epidermoide, escamo celular, recuerden, son tres sinonimías: epidermoide, escamo celular o de células escamosas, el anaplásico de células grandes y el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma, por ejemplo, está más relacionado con pacientes que han tenido TBC, pueden asentar en zonas de cicatriz, ¿no? Entonces el carcinoma microcítico pulmonar es el que está más relacionado con pacientes fumadores. Mediastinitis tuberculosa no. Si se genera una enfermedad tuberculosa, va a ser el adeno-CA, ¿no es cierto?, el que va a crecer en esta cicatriz, no solamente de TBC, sino también de procesos neumónicos, ¿no? La enfermedad de Hodgkin o los linfomas, ¿no? Los timomas, que están en la parte anterior del mediastino, muy pocas veces van a generar este síndrome de vena cava superior, porque se encuentra en la parte anterior, bueno, superior sí, pero recuerden que la vena cava superior está más posterior. O sea, si hacemos un seguimiento, primero vamos a tener el bronquio, el callado aórtico, detrás de la tráquea, obviamente, está el esófago, y tras el esófago, recién en una proyección, va a estar la desembocadura de la vena cava superior, entonces más posterior. Carcinoma tiroideo anaplásico, ¿no? Es un tipo de neoplasia de la tiroides. Entonces, el carcinoma microcítico pulmonar o el OAT-cell está relacionado con el tabaco y puede ser causante del síndrome de vena cava superior.